No está bien tratar así a tu madre, le reprendió. El señor Odilon se sentía claramente incómodo con el comportamiento desafiante del joven rebelde. Aceptar el papel de cuidador de ese niño con discapacidad resultaría ser un largo viaje lleno de desafíos y descubrimientos para ese jubilado. Saludos, amigos. Soy Sofía y esto es el canal Los Recuerdos de Sofía. Espero que disfruten esta historia. En esa tarde de otoño, el señor Odilon caminaba por los senderos de ese parque, envuelto en nostalgia. Cada paso que daba parecía encender los recuerdos felices que habían sucedido allí, teniendo ese lugar como el escenario de sus memorias más queridas. La mente de Odilon lo transportaba de vuelta en el tiempo, a cuando él mismo era joven y vigoroso. Se veía nuevamente de la mano de su difunta esposa, con los ojos llenos de juventud y amor. Fue allí, en ese mismo parque, donde compartieron su primer beso. También fue allí donde se arrodilló con un anillo en las manos, haciendo una solicitud que cambiaría sus vidas para siempre, la propuesta de matrimonio que ella aceptó con lágrimas de alegría en los ojos. La vista del parque evocó el recuerdo de esos días dorados, cuando ellos, jóvenes soñadores, se sentaron en los bancos gastados por el tiempo y dejaron vagar sus mentes, soñando con la llegada de hijos para completar su felicidad. Y a medida que pasaron los años, esos sueños cobraron vida, con la risa de los niños llenando los mismos rincones donde una vez soñaron. Ahora, ahí estaba el señor Odilon, con el corazón lleno de añoranza, recordando todos esos momentos mientras los rayos del sol poniente bañaban el parque en tonos dorados. Los años habían pasado como las páginas de un libro antiguo y desgastado. Su esposa, esa compañera que había compartido su viaje desde los días radiantes de juventud, ahora era un feliz recuerdo. Los hijos que solían correr por los campos y llenar la casa de risas, ahora habían volado por sí mismos, convirtiéndose en adultos responsables e independientes. Y a pesar de este rico tesoro de recuerdos felices que llevaba consigo, el experimentado Odilon también llevaba consigo un dolor que se resistía a cicatrizar. Una muerte abrupta y prematura había desgarrado un pedazo de su corazón. A lo largo de los años, Odilon había desarrollado una comprensión única sobre la naturaleza implacable de la muerte. Veía la muerte como una sombra inseparable de la vida, un compañero silencioso que inevitablemente llegaba para todos. Cuando su esposa, su compañera de vida, se fue de este mundo, quedó destrozado por la añoranza, pero encontró cierto consuelo en los recuerdos de una vida llena de momentos memorables. Sin embargo, incluso con esa perspectiva, una muerte reciente seguía resonando en su corazón con una intensidad que apenas podía soportar. Su querido nieto, un niño con solo 8 años de existencia, había sido arrancado abruptamente de la vida. El incidente que se llevó la vida de su nieto era una herida fresca, una marca imborrable de la injusticia del mundo. La imagen del conductor ebrio invadiendo la acera, convirtiendo un momento tan común en una tragedia abrumadora, estaba grabada en su mente como un cuchillo afilado. Sentado en el banco de madera desgastada, Odilon observaba la vida que se desarrollaba ante él, imaginando cómo sería ver crecer a su nieto. Mientras tanto, en el otro extremo del parque, Simón cruzaba el camino empujando con cuidado la silla de ruedas de su hijo Julio. Esa tarde, la empresaria siempre ocupada se vio obligada a abandonar sus responsabilidades profesionales y regresar a casa. Una vez más, una cuidadora de Julio había decidido renunciar a su puesto. Ir al parque se estaba convirtiendo en una válvula de escape, un intento de aliviar las tensiones tanto para la madre como para el hijo. En los últimos meses, una serie de cuidadoras se había marchado, todas debido al comportamiento problemático de Julio. Sus actos de falta de respeto y desobediencia habían alejado a estas ayudantes, dejando a Simón en el papel de madre, cuidadora y proveedora todo al mismo tiempo. Julio, a pesar de tener solo 10 años, llevaba una vida marcada por la dificultad. Su camino comenzó con una prueba temprana. Cuando era solo un bebé, fue golpeado por la cruel polio, una enfermedad que dejó sus piernas permanentemente paralizadas. A medida que Julio crecía, la realidad de su diferencia se volvía más clara. Ver a los otros niños correr y jugar mientras él estaba limitado a una silla de ruedas
despertaba una profunda revuelta en su interior. Recientemente, la separación de los padres de Julio agregó más peso a la carga que ya llevaba. La distancia que se había formado entre él y su padre, una figura que antes estaba cerca, desencadenó una espiral descendente en su comportamiento. La ausencia del padre, una figura de la que ansiaba orientación y apoyo, creó un vacío que se llenó de sentimientos de enojo y confusión. Todo esto culminó en un comportamiento cada vez más desafiante por parte del niño. Cada acto de rebeldía, cada muestra de falta de respeto, era una forma tortuosa en la que Julio lidiaba con las emociones complejas y conflictivas que lo dominaban. Ese día, ese parque estaba a punto de convertirse en el escenario de un encuentro que cambiaría el rumbo tanto de Julio como del anciano Odilon. Simone manejaba con cuidado la silla de ruedas de Julio por los senderos del parque, inmersa en su mundo de responsabilidades, cuando el sonido del teléfono cortó el aire. Era una llamada crucial relacionada con su trabajo, una de esas que no podía ser ignorada. Ella detuvo la silla al lado de un banco donde el señor Odilon estaba sentado. Mientras Simón tomaba el teléfono para contestar la llamada, Julio murmuraba, expresando su frustración por ver siempre a su madre tan ocupada. La agitación del niño hizo que Simón se alejara para poder hablar por teléfono en paz. Mientras Simón estaba inmersa en la conversación telefónica, Julio, sentado en su silla de ruedas, expresaba su insatisfacción en voz alta. Mientras esta escena se desarrollaba, Odilon, sentado en el banco junto a ellos, observaba la interacción con una mezcla de curiosidad y incomodidad. El silencio se mantuvo por un momento antes de que Odilon finalmente rompiera la barrera invisible entre ellos. «No deberías hablar así con tu madre, no es la forma en que las buenas personas se comportan», dijo, su voz llevando la sabiduría de los años vividos. Su mirada firme pero amable se encontró con los ojos de Julio. El niño no ocultó su insatisfacción por haber sido reprendido por ese desconocido entrometido. «No sabes nada de nuestra vida», replicó el chico, su voz cargada de rudeza y falta de respeto. El experimentado señor, por su parte, no se dejó afectar por la respuesta del niño. Con una serenidad que venía de años de experiencia, respondió: «Hay principios de respeto y honor que son independientes de las situaciones», declaró el anciano, sus palabras cargadas de sabiduría y firmeza. La tranquilidad en su mirada dejaba claro que esas palabras no eran solo un sermón vacío, sino un reflejo profundo de su propia trayectoria y comprensión de la vida. Simón finalmente terminó la llamada y al regresar junto a su hijo, se dio cuenta de que él estaba teniendo una conversación con el señor Odilon. Un destello de reconocimiento cruzó su mente al observar a Odilon, ya que él era un amigo de toda la vida de su padre, alguien a quien no había visto desde su infancia. «Señor Odilon, ¿se acuerda de mí? Soy Simón, hija de su viejo amigo», dijo ella con una mezcla de sorpresa y cariño. El reconocimiento brilló en los ojos de Odilon cuando la joven mujer se presentó como Simone, hija de su antiguo amigo. Los dos compartieron una breve conversación. Mientras Simón y Odilon conversaban, el sentimiento de insatisfacción de Julio hacia el anciano no disminuía. Observaba con una mezcla de irritación e incomprensión mientras su madre hablaba con ese hombre al que consideraba entrometido. Ella explicó la difícil situación de encontrar a alguien para cuidar de Julio, alguien que pudiera llevarlo a la escuela y ayudarlo con sus tareas mientras ella estaba en el trabajo. Movido por un sincero deseo de ayudar, hizo algo inesperado. Se ofreció para cuidar a Julio mientras Simone buscaba una solución más permanente. En el momento en que se hizo esta oferta, Julio experimentó una oleada de enojo. El mismo hombre que lo había regañado momentos antes, que él consideraba entrometido en su vida, ahora se ofrecía para desempeñar un papel fundamental en su cuidado diario. Conociendo a Odilon y a su familia durante muchos años, Simón aceptó la generosa oferta con gusto. En los días siguientes, la interacción entre el señor Odilon y Julio resultó bastante frustrante para el anciano. Julio parecía decidido a ignorarlo por completo, una actitud que dejó a Odilon sintiéndose impotente y desanimado. A pesar de sus esfuerzos diligentes, que incluyeron llevar y recoger a Julio de la escuela, acompañarlo en sus sesiones de fisioterapia y ayudarlo con sus tareas escolares,
El niño parecía cerrado y resistente a cualquier intento de establecer una relación. Un día, mientras Julio estaba inmerso en sus sentimientos, notó algo inusual. Odilon estaba allí, concentrado, recortando, doblando y pegando papeles de colores, moldeando varillas de madera. «¿Qué es esto?», preguntó Julio, curioso. Odilon miró al niño, una sonrisa nostálgica bailando en sus labios. «Esto, joven mío, es una cometa. A mi nieto solía encantarle cuando lo llevaba a volar cometas». «¿Puede llevarme a volar cometas con su nieto también?». Las palabras de Julio flotaron en el aire, llevando consigo una sutil mezcla de curiosidad y deseo. En ese momento las lágrimas comenzaron a emerger en los ojos de Odilon. Los recuerdos de su nieto fallecido brotaron en su mente, tan reales y vívidos que parecían transportarlo de vuelta a un tiempo que ahora estaba distante. «Lo siento, ¿dije algo mal?», murmuró Julio, sus palabras cargadas de preocupación. «No, absolutamente no. No dijiste nada malo, chico. ¿Qué tal si vamos al parque ahora mismo para volar esta cometa?». En el parque, bajo el vasto cielo que se extendía sobre ellos, Odilon y Julio compartieron un momento que se convertiría en un punto de inflexión en las vidas de estas dos almas heridas. Para Odilon, tener la oportunidad de compartir sus historias y sabiduría con un niño nuevamente era como revivir los preciosos momentos que había tenido con su nieto. La presencia de Julio, sus preguntas y su sonrisa curiosa eran como un eco lejano de los recuerdos que tanto lo sostenían. Por otro lado, para Julio, por primera vez estaba recibiendo la atención y el cariño que anhelaba, una oportunidad para sentirse verdaderamente visto y valorado. Las limitaciones físicas que normalmente lo retenían parecían desaparecer, reemplazadas por la emoción de sostener la cuerda del cometa y sentir la fuerza del viento guiándola por el cielo. Dos almas heridas, cada una con su carga de cicatrices emocionales, encontraron un refugio en la otra, una ancla para sus penas. La paciencia y las historias cálidas de Odilon gradualmente conquistaron el corazón una vez rebelde de Julio. Las narrativas de experiencias pasadas, las enseñanzas compartidas, todo encontró un espacio dentro del niño que antes mantenía sus defensas en alto. En el ritmo de estas conversaciones y la tranquila compañía de Odilon, Julio comenzó a reconsiderar muchas cosas. Los consejos que una vez habrían sido rechazados ahora resonaban en su mente. Odilon compartió con Julio la triste historia de la pérdida temprana de su nieto. Explicó cómo la limitación física de Julio no debería ser un obstáculo para disfrutar del regalo de la vida. Estas palabras, impregnadas de sabiduría acumulada a lo largo de los años, llegaron profundamente al corazón del niño. Los cambios en el comportamiento de Julio no pasaron desapercibidos. Incluso los médicos que lo atendían notaron la diferencia. El niño se esforzaba más en sus terapias y tratamientos. Para Odilon, la oportunidad de desempeñar el papel de abuelo le brindó una profunda satisfacción. Las interacciones con Julio le recordaban un tiempo que creía haber enterrado junto con los recuerdos de su nieto. Esta oportunidad de crear nuevos recuerdos con el joven era como una luz brillante en su vida. Esta improbable conexión entre Odilon y Julio también enseñó una poderosa lección. Abrirse a relaciones que a primera vista parecen improbables puede ser un camino para sanar heridas profundas. El acto de compartir experiencias y comprender el dolor del otro puede crear lazos que trascienden la soledad y el aislamiento. A solicitud de Julio, Odilon aceptó quedarse como su cuidador durante toda su infancia. A medida que pasaron los años, Julio creció y se volvió independiente. Pero el vínculo entre él y el señor Odilon no se debilitó. Ahora, con la avanzada edad de su viejo amigo, Julio desempeñaba un papel inverso. Su silla de ruedas encontraba su lugar junto a la cama de Odilon. Sosteniendo con ternura la mano del anciano, ahora era Julio quien compartía sus propias historias. Si les ha gustado esta historia, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Dejen un comentario con un número del 1 al 5 para indicar cuánto les ha gustado la historia. También miren este vídeo que aparece en su pantalla ahora. Hasta pronto.